Muchas gracias. Gracias. Así sirve. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por la presencia, por su presencia en esta tarde. Es un poco raro estar en un presidium tan grandota sola. Pero bueno, tenemos una hora, cerca de una hora, un poquito más de una hora, para hablar de un tema de mucha relevancia en la actualidad jurídica en México, que es el principio pro persona en particular, pero más bien la reforma constitucional en derechos humanos en lo general. Lo que voy a tratar de hacer es ser un poco más concreta de la hora que tengo para dar espacio a un periodo de preguntas y respuestas que creo que servirá mucho. No sé si los dos micrófonos están medio... que será, yo creo que una de las partes más interesantes de esta convivencia, poder tener los dos, perdón, es que no sé si los dos micrófonos están haciendo un poco de interferencia, poder tener esta retroalimentación entre todos y todas. Bueno, entonces empecemos con una perspectiva muy general de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que como estoy segura todos y todas saben, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En esta reforma, en realidad era una reforma que se debía ya desde hace mucho tiempo al constitucionalismo mexicano. El constitucionalismo mexicano en cierta forma se había quedado un poco atrasado en muchos de los debates muy actuales por la fuerte herencia que teníamos desde la Constitución de 1857 y después en la Constitución de 1917, en la que se adopta de manera muy consolidada la noción de la garantía individual, y esa noción de garantía individual no es actualizada, digamos, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se empiezan a dar muchos de los desarrollos importantes, tanto a nivel del constitucionalismo comparado como del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, como les digo, es una reforma que por lo menos nos debíamos desde unos 40, 50 años, si no pudiéramos decir que aún más atrás. Pero como digo, esta reforma responde a grandes movimientos o a grandes cambios que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a tomar vigencia o vigor lo que se va a conocer después como el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo, que como autores importantes dicen, no es únicamente regresar a las premisas básicas del constitucionalismo como si se nos hubiera olvidado qué había pasado en el siglo XVIII, en las grandes revoluciones liberales del siglo XVIII, con la Constitución norteamericana y con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, etcétera. No es que todo eso se nos haya olvidado. El tema es que todo ese logro que se alcanzó durante el siglo XVIII se fue de cierta forma desvirtuando hasta que en la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial vino lo que se ha podido conocer como el gran fracaso del Estado liberal de derecho, cuando el Estado nazi, en un Estado perfectamente jurídico, lo que vemos que sucedió en el nazismo no eran eventos extrajurídicos o eventos fuera del sistema legal, eran eventos y crímenes que se estaban cometiendo con base en las normas, en normas aprobadas para el exterminio de razas enteras, bueno, de una raza entera y de muchos otros grupos de población. Entonces, en esa lógica viene lo que se conoció, como les digo, como la crisis del Estado liberal de derecho. Un Estado en donde el sistema jurídico se caracterizaba por su racionalidad y por una prácticamente imposibilidad de los jueces o de los juzgadores para cuestionar la materialidad, la esencia moral y valorativa misma de las normas que se estaban tratando de implementar, ¿no? O que se estaban tratando de aplicar en los casos concretos. Esa era parte de la lógica del Estado liberal de derecho. El derecho estaba vaciado de una moralidad propia y únicamente respondía a un proceso formal de creación. Si el derecho era creado de manera adecuada, era derecho más allá de si correspondía con un sistema de valores, con un sistema de normas mínimas de convivencia de la sociedad. Eso ya no era un tema que fuera de relevancia ni para el derecho ni que los jueces pudieran cuestionarlo, ¿no? Entonces, como les digo, después de esa etapa viene el gran resurgimiento del neoconstitucionalismo, en donde lo que se afirma es la necesidad de recuperar y de volver a dotar de esa
moralidad, aunque a muchos abogados todavía les parece un poco complicado hablar de la moralidad del derecho, y no es tanto del derecho, sino de reconocer que las sociedades tienen valores morales que también se proyectan en las constituciones y que eso le debe de dar un contenido material a las leyes más allá de los procedimientos de su creación, o a las normas, ¿no? Más allá de sus procedimientos de creación. Del neoconstitucionalismo también surgen muchos fenómenos o muchas operaciones jurídicas que probablemente podamos ver más adelante, como la interpretación conforme de las normas secundarias hacia el parámetro de control, que es la norma constitucional en principio, y hay otra serie de elementos que caracterizan el neoconstitucionalismo. Pero el neoconstitucionalismo, que fue rápidamente adoptado sobre todo por muchos países europeos y eventualmente, sobre todo durante principios de la década de los 90 en Latinoamérica, también coincide temporalmente con un desarrollo fuerte, o que en el inicio en realidad del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Todo el mundo seguramente recuerda que en 1946 se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en diciembre de 1946. Pocos meses antes, en marzo de 1946, se había ya adoptado la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, en realidad, en el continente americano íbamos un paso adelante que en el sistema universal. Y estos son dos instrumentos, primero declarativos, no vinculantes jurídicamente propiamente, pero que sí afirman la voluntad de todos los estados de entender que hay un piso mínimo de protección a las personas, que hay ciertas normas que no pueden ser violentadas ni siquiera por decisiones soberanas de un estado, y esto también otra vez en respuesta directa a los crímenes que se habían cometido durante el nazismo, ¿no? Entonces el nazismo sí es un evento que cambia la visión, que cambia profundamente la visión que tenemos del derecho y de la forma en la que el derecho ayuda a la relación entre las personas y de las personas con el Estado. Obviamente el derecho internacional de los derechos humanos continúa con una evolución muy importante. En los años 70, en 1969 a nivel regional se adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ahorita ya la llevamos y la traemos y todo el mundo habla de la Convención Americana, pero es de 1969, y después también en los 70 se adoptan los dos grandes, o entran en vigor los dos grandes pactos de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con la adopción de estos grandes, ahora sí ya tratados internacionales como normas vinculantes, se empiezan a adoptar también los mecanismos internacionales o regionales que garantizan la vigencia de estos tratados, ¿no? Y ahí, por supuesto, destacan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque la comisión en realidad es de finales de los 50, de 1959, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una serie de comités, los que se llaman los comités de Naciones Unidas, que se encargan de vigilar el cumplimiento de los distintos pactos y tratados que se firman al seno de las Naciones Unidas, ¿no? Más recientemente hay un Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, pero ese es un tema. El punto es nada más destacar cómo a la par que se van desarrollando todas estas normas jurídicas, se desarrollan también los mecanismos internacionales para hacerlas vigentes y exigibles, que esa va a ser una característica necesaria de los derechos humanos. Los derechos humanos dejan de ser únicamente afirmaciones de buenas intenciones y se convierten en normas que las personas pueden demandar o pueden cuestionar al Estado las decisiones que se toman por si respetaron o no esos derechos que se están estableciendo en todos esos importantes instrumentos, ¿no? Pero también es muy importante decir que estos instrumentos o todo este sistema regional y universal de derechos humanos corresponde a un principio de subsidiariedad. Estos sistemas son subsidiarios a los sistemas nacionales. Eso implica no solamente una parte procedimental. Quienes estén familiarizados con estos procedimientos sabrán que para acudir, por ejemplo, a la Comisión Interamericana para presentar una petición en contra del Estado mexicano, habría que agotar los recursos internos, lo que se conoce como el agotamiento de los recursos internos, es decir, darle primero la oportunidad al Estado mexicano para que dentro de sus propios tribunales pueda resolver la situación de derechos humanos que se plantea, y solamente cuando eso no sea posible se podría acudir al sistema, sea regional o sea internacional, precisamente por la subsidiariedad. Ahora, la subsidiariedad también puede tener una lectura distinta. Es decir, los tratados internacionales y regionales al final de cuentas tratan de ver a toda una región,
a todos los países. Ustedes imagínense lo que puede ser tratar de conciliar las visiones que existen en ciertos puntos esenciales de derechos humanos entre los 194 países miembros de las Naciones Unidas, en donde tenemos no solamente países americanos, tenemos países anglosajones, tenemos países árabes, tenemos países asiáticos. Es decir, los consensos que se logran realmente representan lo mínimo que se puede alcanzar, ¿no? Y sin embargo, en la subsidiariedad lo que nos permite es un margen en donde los estados pueden recibir ese derecho y pueden tratar de hacerlo más apegado o que responda mejor a sus condiciones sociales, culturales, políticas, económicas, etcétera. Y por eso muchas veces vamos a tener normas mucho más detalladas a nivel interno de lo que vamos a tener en los tratados internacionales. Los tratados internacionales van a ser normas un poco más amplias, ¿no? Pero en fin, estas dos grandes corrientes del neoconstitucionalismo que se venía dando de forma muy importante en los países europeos y después en los países latinoamericanos, sobre todo, y del derecho internacional de los derechos humanos, estas son las dos corrientes o sinergias que se concentran en la reforma constitucional de derechos humanos mexicana del año 2011. Entonces, ustedes pueden entender un poco nada más con esta breve introducción las complejidades que implican el tratar de recibir tanta información, tantas nuevas formas de entender y de ver el derecho y tratar de rearmar el sistema constitucional desde esas bases. Eso llevó un largo tiempo, ¿no? La reforma constitucional se preparó, se negoció, se debatió durante mucho tiempo, tanto así que la Cámara de Diputados fue en un primer momento Cámara de Origen. El dictamen subió a la Cámara de Senadores y hubo cambios tan sustantivos en la Cámara de Senadores que el dictamen tuvo que volver a bajar a la Cámara, o volver a ir, no bajar y subir, ir a la Cámara de Diputados para que se volviera a aprobar, siendo ahora la Cámara de Diputados una Cámara revisora en lugar de origen, ¿no? Fue realmente un debate muy intenso, y dentro de este debate muy intenso, tal vez uno de los puntos que siempre se destacaron fue lo que ahora se conoce como el principio pro persona. Este párrafo segundo del artículo primero, en donde dice que las normas de derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo momento la protección más amplia a la persona. Ese último fraseo, en donde decimos favoreciendo siempre la protección más amplia a la persona, ese es el fraseo que se reconoce como la introducción a nuestra Constitución del principio pro persona. ¿Qué es en términos generales el principio pro persona? Porque aunque esto lo hemos venido discutiendo en un curso en línea que estamos siguiendo, también es importante hablar para quienes no han dado seguimiento concreto al tema, ¿no? El principio pro persona, si lo pudiéramos conceptualizar en términos muy generales, se entiende como el criterio hermenéutico propio del derecho internacional de los derechos humanos, porque de ahí viene, pero podríamos decir propio de los derechos humanos, a través del cual se va a pedir la aplicación de la norma más favorable o la interpretación más amplia cuando estamos tratando de determinar el contenido de un derecho humano, y en contraste tendremos que acudir a la norma menos limitante o a la interpretación menos limitante cuando de lo que estemos hablando es de si hay una restricción al ejercicio de un derecho humano. Siempre es la norma y la aplicación más amplia si estamos tratando de ver el contenido del derecho, y la interpretación y norma más restringida si estamos tratando de entender cuáles son los límites al ejercicio de ese derecho, ¿no? Tiene esas dos lógicas de crecer o de limitar. Y en esta misma lógica, si vemos con cuidado la definición, también se entiende que el principio pro persona tiene dos vertientes esenciales. La vertiente normativa, es decir, elegir la norma más amplia, y la vertiente interpretativa, poder acudir a la interpretación más extensiva de los derechos o de las normas que reconocen esos derechos, y a la más limitada de las normas que pueden restringir el ejercicio de este derecho. Así planteado en abstracto puede parecer muy sencillo. Los conceptos en abstracto siempre son muchísimo más sencillos de lo que resultan en su operación práctica, y más cuando la Suprema Corte nos acaba de enviar una decisión un poco difícil de leer desde estas premisas básicas del principio pro persona, que fueron los criterios que se establecieron después de la contradicción de tesis 293-2011, a la que ahorita me referiré más adelante.
En fin, para entender mejor el principio pro persona en estas dos vertientes, normativa e interpretativa, es bueno a veces hacer un poco de referencia a cuáles fueron sus orígenes, en dónde se empezó a debatir el principio pro persona. Y como les digo, el principio pro persona es un principio que se deriva mucho más del derecho internacional de los derechos humanos, aunque hay una importante literatura que dice que su gestación también está en lo que se llaman los principios de favorabilidad constitucionales. El indubio pro reo, el indubio pro víctima, el favor libertatis, proacción, ¿no? Todos estos principios constitucionales de favorabilidad, el interés superior del niño, que hemos conocido desde hace mucho tiempo. Para algunas personas el principio pro persona es como la concretización de todos esos principios. Yo personalmente no comulgo con esa posición, me parece que esos principios cada uno tiene una forma de operar distinta y cada uno se gesta y se piensa desde la norma o desde el ámbito específico en el que está operando. Es decir, el principio de interés superior del niño va a actuar jurídicamente, si pudiéramos decirlo así, va a llevar a ejercicios jurídicos muy distintos que el indubio pro reo, por ejemplo, ¿no? A pesar de que sean principios de favorabilidad. En cambio, lo que sí tenemos cierto es que el derecho internacional de los derechos humanos siempre contuvo la noción del principio pro persona. ¿Cuál era la lógica en ese momento? Cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, como ustedes lo saben, como el derecho internacional, no estamos ya hablando de un sistema jurídico que se crea por un mismo actor o por un mismo legislador. No hay un solo cuerpo que vaya creando el derecho internacional de los derechos humanos, sino que este derecho se crea por una diversidad de cuerpos distintos enormes, ¿no? Si hablamos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue negociado en las Naciones Unidas, y si hablamos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue negociada en la Organización de los Estados Americanos, y aunque hay estados que están en los dos órganos interestatales, en realidad no es el mismo cuerpo productor de las normas, ¿no? Esta pluralidad de órganos creadores de normas a lo que lleva es a que el derecho internacional sí tenga muchos estándares distintos de protección. Por ejemplo, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se refiere a la libertad de expresión, tiene un estándar de protección un poco más bajo que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se prohíbe la censura previa. En la Convención Americana está expresamente prohibida la censura previa. Eso no existe en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, significa que ahí sí podemos tener un estándar distinto de protección. Ahora, un problema del derecho internacional de los derechos humanos es que los criterios clásicos para solucionar estos choques entre normas, ¿qué pasa cuando dos normas establecen estándares distintos? Que son normalmente jerarquía, principio de especialidad, principio de temporalidad, es decir, la norma posterior deroga la norma anterior, etcétera. Estas lógicas no operan propiamente en el derecho internacional de los derechos humanos. También en parte por lo amplio del sistema y el número de actores que participan en la creación del sistema, ¿no? En esa lógica, todos los tratados tenían que incluir una, digamos, válvula de escape para que un tratado de Naciones Unidas no terminara anulando un tratado de la OEA, ¿no? O que no se terminaran contradiciendo. Y esa norma fue precisamente decir, nada de lo contenido en esta convención o en este tratado puede entenderse de forma que limite un derecho reconocido en otro tratado, para poder hacer estos espacios de coexistencia de los tratados. La primera vez que la Corte Interamericana habla del principio pro persona, no es propiamente en una decisión que está tomando la Corte Interamericana, sino en una discusión que plantea Costa Rica, porque Costa Rica está tratando de hacer una legislación, en ese momento, que fue en los 80s, estaba tratando de hacer una legislación sobre la colegiatura obligatoria de los periodistas. Y acudió a la Corte Interamericana para ver si esa legislación, ese proyecto de ley que estaba planteando era compatible con la Convención Americana. Y en parte la pregunta de Costa Rica era, hay dos estándares distintos, uno en el tratado, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y otro en la Convención Americana. ¿A cuál me tengo que sujetar? Mi norma interna, cuando yo estoy implementando los tratados internacionales, ¿cuál de los tratados debo de observar? Y ahí fue cuando la Corte Interamericana le dijo, tienes que observar la norma más protectora. Pero eran dos normas que eran perfectamente viables en el esquema que estaba tratando de hacer Costa Rica, que era la implementación de un tratado internacional.
y por eso empieza a surgir esta idea de la aplicación de la norma más favorable. Después la idea de la aplicación de la norma más favorable se recupera ya en un momento del constitucionalismo, pero sobre todo en el marco de Argentina. Después de las grandes reformas de la Constitución Argentina de 1994, se establece una disposición expresa en la Constitución Argentina en la que se dice que ciertos tratados de derechos humanos, porque hay un catálogo taxativo, tienen la misma jerarquía que las normas constitucionales. Es explícita la norma. ¿Sí? Dice, estos tratados tendrán la misma jerarquía que esta Constitución. Entonces, la pregunta que se hacían los juristas argentinos era, ¿y cuál escogemos? Si tenemos normas que tienen la misma jerarquía y que ya no están entonces sujetas a ninguno de los otros principios, ¿cuál escogemos? Y recuperan esta idea de la aplicación de la norma más favorable. Entonces, con esos dos esquemas previos, esta idea de la aplicación de la norma más favorable y la interpretación más favorable empieza a expandirse a Perú, a Colombia, a México, bueno, llega a México con esta reforma, aunque la verdad es que si nosotros vemos las sentencias, si hacemos más que un esquema deductivo en donde tenemos un gran concepto que tratamos de aplicar en una sentencia, y más bien hacemos el proceso inverso, un proceso inductivo, en donde vemos las sentencias y ver cómo está operando el pro persona, es claro que el pro persona siempre opera, sobre todo, y esto hay colegas de derechos humanos a los que no los convencemos todavía, el pro persona en la vertiente normativa, es decir, en la selección de la norma más favorable, siempre va a operar dentro de las posibilidades jurídicas que del sistema. ¿Qué implica esto? Siempre vas a tener que ver si puedes aplicar, o más bien, tu decisión siempre va a ser aplicar una norma vigente. Un juez no puede decir, es que la norma que había hace 10 años, a menos de que por las reglas de cuándo se dieron los delitos, por ejemplo, en materia penal se tenga que aplicar una legislación previa, etcétera, es que la norma familiar más benéfica era la que existía hace 20 años, entonces yo la voy a aplicar, porque era la norma más benéfica, aunque sea una norma derogada. No, obviamente tiene que ser una norma vigente. Otra, por ejemplo, restricción clara son los ámbitos de competencia de las normas. Y esto en realidad ya se ha empezado a argumentar. Hay personas en los tribunales que han dicho la norma federal es mucho más benéfica, por ejemplo, que la norma estatal. ¿Quiero que se me aplique la norma federal? No, porque el ámbito de validez de la norma no es el aplicable para el caso que se está tratando de decidir, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos esta enunciación genérica de la aplicación de la norma más favorable, sí hay que reconocer que hay límites propios del sistema jurídico a los que tenemos que estar atentos cuando estemos tratando de aplicar la norma más favorable. Esto obviamente es muchísimo más laxo en la interpretación, porque la interpretación sí nos da un amplio margen de argumentación a los juristas, a los abogados, a los impartidores de justicia, y ahí tenemos tal vez límites menos estrictos que los que tendríamos en determinar cuál es la norma más aplicable. Ahora, como les decía, y esto fue un punto importante en los debates y después va a ser muy importante para la decisión de la Suprema Corte, en los debates legislativos de la reforma constitucional, en el primer dictamen de la Cámara de Diputados, se establecía este fraseo de se interpretarán las normas de derechos humanos de acuerdo con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo siempre la protección más amplia de la persona, y decía, atendiendo al principio de no contradicción con esta Constitución. Es decir, se establecía directamente un principio de no contradicción con la Constitución. Cuando esa norma subió al Senado, el Senado eliminó el principio de no contradicción, pero también eliminó la referencia a la interpretación más favorable y únicamente dejó un fraseo que decía, las normas de derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Punto. Ya no decía nada ni de la manera más favorable ni del principio de contradicción. Y en el dictamen de la Cámara de Senadores lo que sí se decía es que los tratados internacionales iban a ser una suerte de elementos subsidiarios para poder analizar un derecho cuando no estuviera expresamente contenido en la Constitución, cuando la Constitución fuera omisiva.
Eso regresa otra vez a la Cámara de Diputados, como les digo. La Cámara de Diputados dice, no, nada de subsidiariedad. Los tratados internacionales tienen que tener el mismo valor normativo y valor jurídico que las normas constitucionales de derechos humanos, y reintegra una vez más el fraseo de favoreciendo en todo momento la protección más amplia a la persona, ya dejando fuera, ahora sí, el principio de no contradicción. Y así es un poco como llegamos al fraseo que tenemos ahorita. Sí fue un fraseo que se discutió mucho, y eso llama la atención, que en las últimas discusiones de la Suprema Corte los ministros no se hayan referido de manera más explícita a cuál fue todo el proceso de discusión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque los ministros que estaban particularmente preocupados por el tema de la contradicción con la Constitución hubieran podido denotar la intención del legislador cuando el legislador elimina el principio de no contradicción con la Constitución. Y sin embargo, lo que tenemos ahorita es que después de esta norma tan amplia, que de hecho se había empezado, o por lo menos hay un precedente de la Suprema Corte, la acción de inconstitucionalidad 155/2007, en donde lo que hace la Suprema Corte es una acción de inconstitucionalidad y por lo tanto es una discusión en abstracto de la validez abstracta de una norma, no de un caso concreto, pero era una norma de Yucatán que básicamente lo que establecía a grandes rasgos es en casos de que una persona, que un menor de edad haya tenido un problema de drogadicción y tenga que ir a asesoría, algún tipo es que tengo la palabra en inglés, pero como de asesoría, de trabajo psicológico y con él, si el padre o la madre o quien ejerza la patria potestad y la custodia no garantiza que esa persona vaya a las sesiones de terapia o los trabajos que le hayan pedido, la autoridad administrativa le impondrá trabajo comunitario siempre que no obstaculice sus labores normales de trabajo, por ahí decía la norma o algo así, ¿no? Entonces, esa norma se impugna primero porque lo que se dice es que la Constitución no reconoce que las autoridades administrativas puedan sancionar a una persona, imponer una sanción a una persona, y que el trabajo comunitario, la norma lo concebía como una sanción. Entonces, de ahí sale un primer proyecto, después viene lo que se llama una constitucionalidad sobrevenida, porque hay un cambio en el artículo 21 constitucional, en donde se establece que las autoridades administrativas efectivamente podrán imponer sanciones para el cumplimiento de reglamentos y de leyes de bandos de buen gobierno, algo así dice el artículo 21, y sin embargo, después de la reforma constitucional en derechos humanos, se vuelve a presentar el proyecto diciendo ahora que en realidad lo que hay ahí es una restricción a la libertad de trabajo. Entonces, de que el problema estuviera en el artículo 21, se fueron al artículo 5 de la Constitución. Y lo que hicieron fue decir, ese artículo 5, si lo interpretamos junto con tratados internacionales, lo que nos da es que la ley establece las bases para un trabajo forzado, porque la persona no puede optar por tener otra sanción más allá del trabajo comunitario. No sé qué les parezca a ustedes. A mí el trabajo comunitario, más cuando la norma dice no podrá obstaculizar las tareas normales, el desempeño normal del trabajo de la persona, esto de pintar bancas o banquetas 3 horas los sábados, a mí me parece lejos de lo que en derechos humanos hemos reconocido como trabajo forzado. Y sin embargo, así fue como se dio la discusión. Y ahí lo interesante es que se afirmó que la aplicación de los tratados internacionales dejaban de lado, discretamente, inaplicaban de cierta forma el artículo 21 constitucional. Es decir, los tratados internacionales se habían convertido en el estándar de control de la norma secundaria y habían desplazado a la norma, a una norma constitucional. Eso se había entendido que era la aplicación de la norma más favorable. Cuando llegamos meses después a esta contradicción de tesis que conoce la Suprema Corte, como les decía, la contradicción de tesis 293/2011, que venía de 2 tesis sustentadas por 2 tribunales colegiados, uno que decía que se tenía que estar al estándar más favorable, incluso si ese era el tratado internacional, y otro que decía que no, que se tenía que estar a las normas específicas o por lo menos a las restricciones específicas de la Constitución. Sube esta contradicción de tesis al Pleno, primero sube, hay un periodo en abril o marzo,
va a haber una votación, el ministro ponente, que es el ministro Saldívar, sabe que no la va a ganar, la retira rápidamente antes de perder la votación y rehace un poco el proyecto y lo vuelven a presentar, ¿no? De ahí se da tal vez uno de los debates, esto en agosto, a finales de agosto, principios de septiembre, tal vez uno de los debates más intensos que hemos visto en el Pleno de la Suprema Corte en mucho tiempo. Si alguien quiere, las versiones estenográficas están obviamente en la Corte, están en la página de la Suprema Corte, también deben de estar los videos. La discusión de esta contradicción duró más de 2 semanas en Pleno. 2 semanas de discusión del Pleno es mucho tiempo, en realidad, para decidir una contradicción. Hay una serie de posturas. La postura original del proyecto era efectivamente decir las normas internacionales y constitucionales de derechos humanos están a la misma, tienen una paridad jerárquica y por lo tanto el juzgador puede elegir cuál de las 2 normas es más protectora. Hay una serie de ministros, tal vez de hecho 7 de los 11 ministros, se terminan pronunciando en contra de esa posición, pero únicamente por el problema de cuando la Constitución establece una restricción directa a los derechos, ¿no? Los ministros, excepto la ministra Luna Ramos, que tal vez era la que tenía más problema con reconocer la jerarquía constitucional de las normas internacionales, pero los demás ministros, por ejemplo, el ministro Pérez Dayán, el ministro Franco, el ministro Aguilar Morales, el ministro Valls, el ministro Gutiérrez, todos esos ministros dicen, nosotros podríamos estar perfectamente de acuerdo con la paridad normativa de las normas internacionales y constitucionales de derechos humanos, excepto cuando el constituyente permanente ha establecido una restricción explícita a un derecho. Si ese es el caso, la Suprema Corte no puede vaciar la intención del constituyente permanente, tiene que atender al constituyente permanente. Y ahí es en donde se reformula después el proyecto, de un jueves a un lunes, se reformula una parte del proyecto y el ministro Saldívar, como el ponente, vuelve a poner en la mesa un nuevo criterio en donde dice los tratados, las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados estarán al mismo nivel jerárquico, excepto cuando exista una restricción constitucional expresa, en cuyo caso el juzgador o la autoridad tendría que estar o observar esa restricción. El ministro Cosío, que en principio estaba a favor del proyecto, se separa en ese momento porque lo que dice es que no hay ningún fundamento jurídico, excepto la jerarquía normativa, para sostener una tesis de ese calibre. Y que era imposible decir que había una paridad normativa y al mismo tiempo decir que había una jerarquía entre las normas. Y ese termina siendo el motivo por el que el ministro Cosío se termina siendo el único ministro que vota en contra de este nuevo criterio. Un nuevo criterio que va a ser muy complicado porque todavía no tenemos el engrose, no sabemos cómo va a ser el engrose y sobre todo lo que sí sabemos es que va a haber 10 votos concurrentes. Es decir, todos los ministros van a hacer un voto concurrente, además de que el ministro Cosío va a hacer un voto particular. Eso significa que en realidad vamos a tener un engrose con un criterio muy amplio y después vamos a tener 10 lecturas distintas de ese criterio. Eso es un poco de pesadilla para el gremio, ¿no? Recibir esa instrucción, recibir esa visión desde la Suprema Corte va a ser un poco de pesadilla. En todo esto lo que se ha dicho es que acabaron con el principio pro persona, ¿no? Porque cuando hay una restricción constitucional ya no se podrá aplicar la norma más favorable, sino que se tendrá que estar a esto. Yo personalmente tengo una visión un poco más optimista, o tal vez bastante más optimista, por 2 motivos. Una, lo que digo es, en la vertiente normativa, es decir, en la selección de norma, lo único que dejaron excluido fueron las restricciones expresas constitucionales, no ningún otro sentido. Si ustedes han seguido parte de las discusiones de la Suprema Corte, ha habido, por ejemplo, una línea muy importante de debates sobre la libertad de expresión ante la vida privada y la honra de las personas. Esa es una línea que está desarrollando de forma muy dura la Suprema Corte. Ustedes tratan de encontrar el derecho a la honra en la Constitución mexicana. No está. El derecho a la vida privada nos los acaban de agregar después de la reforma constitucional de telecomunicaciones, pero el derecho a la honra no está. Si no hubiera una paridad normativa, en cambio sí está en los tratados internacionales. Si no hubiera esa paridad normativa, nunca se podría crear una colisión o una aparente colisión entre un derecho constitucionalmente reconocido y un derecho reconocido en tratados internacionales. Ahí estamos aceptando la aplicación de una norma
fuera extraconstitucional en la misma paridad que la Constitución. ¿Okay? Entonces, para mí todo eso queda salvado. Si la Constitución es omisa, no es lo mismo el que la Constitución sea omisa, que no diga nada, que no reconozca, a decir que establece una limitación expresa. Es muy distinto. Y ahí lo que vamos a tener que debatir es qué implica una restricción constitucional. Ese va a ser, yo creo que el gran debate al que nos vamos a enfrentar. Eso por lo que toca la vertiente normativa. Por lo que toca la vertiente interpretativa, sigue completamente abierta. Completamente. Porque la Suprema Corte nunca dijo que las restricciones constitucionales no se pueden interpretar de la forma más protectora para la persona. Eso no lo ha dicho y yo espero que nunca lo diga la Suprema Corte, porque la Constitución es una norma jurídica que se interpreta. Entonces se tendrá que estar a la lectura más limitada de alguna restricción directa que puede establecer la Constitución. Si a alguien le interesa, podemos hablar de alguno de los casos que se han mencionado, incluido el arraigo, que es el que todo el mundo menciona. Yo les puedo decir cuál es mi lectura del arraigo y cómo yo litigaré un caso de arraigo. Igual de prisión preventiva oficiosa, que es otro de los casos que se ha mencionado recurrentemente. Entonces, todo eso queda salvado. Si vemos desde ahí la perspectiva del principio por persona, en realidad, digamos que es un pastel entero y nos quitaron una rebanada. Una rebanada que tal vez nos dolió mucho, pero es una rebanada. No es todo el pastel. No nos quitaron todo el pastel y eso es algo que es importante seguir afirmándolo. Tampoco nos quitaron toda la interpretación y toda la aplicación de la norma más favorable en el resto del sistema jurídico. El sistema jurídico es una enormidad. Todo eso todavía lo podemos hacer. Y sobre todo, en realidad, y con esto cierro para mejor ver posibles preguntas, etc. Sobre todo, creo que también es importante ver que al final de cuentas, y hay personas que han dicho que estoy pecando de optimista en mi lectura de la contradicción de tesis, y yo lo que les digo es que venimos del litigio internacional de los derechos humanos, que es un litigio tal vez de lo más complicado que hay. Estamos acostumbrados a que nos den palos, a que nos lluevan palos y a hacer lo mejor de lo que tenemos. Y yo siempre se los he dicho, si consideramos que es una derrota de la que no podemos superar, ningún país latinoamericano hubiera avanzado de las dictaduras. O sea, en Latinoamérica se litigó, y se litigó duro, en contra de sistemas perfectamente cerrados, y fue años, décadas de litigio para ir abriendo poquito a poquito y empujando. Si en México nos creíamos que un cambio de cultura jurídica pasaba en 2 años, alguien nos contó mala historia, honestamente. Entonces, a ver, desde una lectura todavía más positiva de lo que ya les había dicho, o más optimista de lo que ya les había dicho, para mí esta contradicción lo que nos va a llevar en el fondo, espero, es a dejar de pensar únicamente en términos de normas. Nosotros venimos de un sistema en donde el control de normas las normas tienen una relación lineal y directa. Vamos a evaluar el artículo tal del código frente a una norma constitucional. Y lo que en realidad estamos perdiendo, o no nos estamos pudiendo percatar en ese sistema todavía tan rígido de valoración de normas, es que de lo que tenemos que empezar a hablar es de derechos. No es lo mismo hablar de una norma constitucional que hablar de un derecho que ningún derecho se construye a través de una sola norma. Todos los derechos se van construyendo a través de una interpretación armónica en la que se va concatenando una norma frente a la otra, y así podemos saber cuál es el contenido. Si ustedes leen, y ya no quiero hablar del derecho a la salud y a la vivienda, que eso todavía en México nos siguen viendo un poco extraños cuando decimos que esos son derechos exigibles y que son derechos que también pueden ser violados de forma inmediata y etcétera. Pero si ustedes piensan, ya no se vayan más lejos, en el derecho a la vida. Si leen la norma, primero en la Constitución no existe, excepto en el artículo 29, que lo único que dice es que no se puede suspender, está dentro del catálogo de los insuspendibles. Todo lo demás en realidad son las normas internacionales. Si ustedes leen, por ejemplo, el artículo 4 de la Convención Americana, la primera línea nada más dice: todo el mundo tiene derecho a la vida, este derecho está protegido, en general, desde el momento de la concepción, y nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida. Los 5 incisos que siguen abajo son de pena de muerte. Se refieren a la posibilidad o a las condiciones en las que se puede determinar como penalidad una pena de muerte y cómo se ejecutaría esa pena de muerte.
Es decir, todo el debate de derecho a la vida, básicamente se deriva de la norma que dice todo el mundo tiene derecho a la vida, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. De ahí, en el litigio internacional se ha derivado temas de uso de la fuerza, temas de privación arbitraria, a pesar de que la condena haya sido derivada de la aplicación estricta de una norma. Se ha derivado cuál es la responsabilidad del Estado frente a actuaciones de particulares, por ejemplo, en los casos de Ciudad Juárez. Se ha derivado qué implica la responsabilidad del Estado, incluso frente a aparentes accidentes. No sé si aquí se enteraron, pero en el DF fue muy impresionante un accidente de una pipa en la carretera que se salió de la carretera y cayó literal sobre una pipa de gas, que cayó sobre casas y murieron una infinidad de personas. Se han litigado casos de ese tipo, determinando por qué hay una responsabilidad y una violación del derecho a la vida. Todo con base en una norma. Ya no hablemos de las condiciones dignas de vida, del proyecto de vida, de qué implica la vida familiar, qué implica la vida personal. Todo eso se ha construido a través de interpretaciones, en donde ya rompimos la idea de esta relación lineal, en donde lo único que evaluamos es una norma frente a la otra. Lo que estamos tratando de entender es cómo operan los derechos. Derechos como construcciones complejas normativas que requieren una interpretación dura, utilizando el pro persona, pero también, y con eso termino, utilizando todos los demás criterios que nos da la propia Constitución. El principio de universalidad, el principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad, el principio de progresividad, la ponderación de derechos. Todas esas son principios que tienen que operar de forma conjunta con el principio pro persona para darle un verdadero contenido a la reforma constitucional. Esa es la última lectura. Si creen que con el principio pro persona, con lo que le hicieron, entre comillas, al principio pro persona, mataron a la reforma, es porque hay una lectura parcializada, absolutamente parcial de la reforma. Hasta el momento, precisamente porque estamos encerrados en esta discusión de la jerarquía, no hemos entendido la verdadera dimensión de una reforma que sí puede cambiar la forma en la que entendemos el derecho en México. Entonces yo con esto pararía un poco para ver si hay alguna, todavía nos queda tiempo para alguna pregunta, no sé si todavía nos queda tiempo, y más bien darles la palabra a ustedes porque creo que es, seguramente tienen visiones, perspectivas o preguntas muy interesantes que pueden enriquecer el debate. Allá. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una pregunta respecto a esta última interpretación de la Suprema Corte. ¿Cómo podemos confrontar esta interpretación con la Convención de Viena sobre los tratados internacionales, en el sentido de que dice que, o sea, ninguna norma de derecho interno puede oponerse y evidentemente también sus interpretaciones derivadas? Entonces, ¿cómo se contrapone? Muy interesante. Esa es tal vez la pregunta del millón. Mira, sí. Primero es cierto, el derecho internacional siempre te va a decir, tú no puedes alegar una norma interna para incumplir una norma internacional. Esa es una regla clarísima del derecho internacional. Ahora, otra vez, eso lo tenemos que leer realmente de forma cuidadosa. Y te voy a ir poniendo algunos ejemplos rápidos. Una de las tal vez sí más claras antinomias que hay con la Constitución es el voto de los ministros de culto, más bien, el que no puedan ser electos ni votados para cargos populares. ¿Por qué? Porque esa sí es una limitación muy expresa que se dirige a un grupo específico de sujetos que no está contenido en los tratados internacionales. Ahora, cuando México ratificó la Convención Americana y el Pacto Internacional, hizo lo que se conoce como una reserva. Presentó una reserva, que es una herramienta aceptada y reconocida en la propia Convención de Viena, en la que dice, esa norma, yo, México, te digo de una vez, sistema internacional, que yo no la voy a aplicar, o sea, la norma es general de derechos políticos, yo no la voy a entender vinculante para mí en términos del voto, del derecho a ser votado de los ministros de culto, porque tengo una norma constitucional en contrario. Eso, en principio, implica que en realidad la norma internacional nunca entró en efecto o nunca tuvo efectos para el sistema jurídico mexicano. Y por lo tanto, a menos de que haya un pronunciamiento, a menos de que México retire la reserva, que se puede hacer, o a menos de que una corte, sea nacional o sea internacional, determine que esa reserva no es compatible con el objeto y fin del tratado,
Entonces, en ese momento, esa declaratoria, digamos que estamos frente a una norma, frente a una regla de reconocimiento de Hart. O sea, la decisión de la Corte que deshabilita la reserva se convertiría en la regla de reconocimiento para que esa norma entre en vigencia al sistema jurídico mexicano. Mientras no pase todo eso, no hay una antinomia, ¿no? Entonces ahí es un tema también complicado. El arraigo, que vamos y venimos con el arraigo. Si por ahí lo tienen, porque yo no tengo internet ahorita, pero después léanlo. El artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice más o menos, la libertad personal podrá, solo podrá limitarse la libertad personal bajo las causas y condiciones establecidas en las constituciones políticas de los estados. Y entonces, ¿hay antinomia o no hay antinomia? Porque el Tratado Internacional parece hacer una deferencia a las constituciones. Y si nada más la leemos ahí, parece que entonces pues no podemos hacer nada con el arraigo. Y si a eso le encimamos la contradicción de tesis, parece que ahora sí todo el mundo se queda arraigado por el resto de la vida. Pero ese es justo el punto. Ya no leer únicamente la norma, entender cómo opera un derecho. Si a mí me preguntan, el problema del arraigo no es la existencia únicamente normativa. El problema es la forma en la que se está haciendo la lectura. Y aquí va mi teoría sobre el arraigo, para los que estaban por allá. El arraigo, el artículo, si es el 16, ¿verdad? Ya tengo tantos artículos en la cabeza. El 16, párrafo quinto, el 16 constitucional, párrafo quinto, únicamente dice, el juez podrá, en casos de delincuencia organizada, otorgar un arraigo hasta por 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de los derechos de las víctimas y de terceros involucrados, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todas unas teorías muy importantes de qué implican las restricciones a los derechos humanos, que lo que dicen es que esas normas que únicamente dicen el juez podrá, el legislador establecerá, etcétera, son normas que habilitan una conducta de una autoridad, pero que no establecen una condición o una prohibición directa a la conducta de la persona, y que por lo tanto en realidad no son restricciones directas constitucionales, sino que son únicamente una posibilidad jurídica de restricción mediante la habilitación de una facultad a una autoridad. Y más aún, si leemos que el arraigo dice, el juez podrá es habilitador, no es el juez hará, el juez está obligado a, es el juez podrá, bajo ciertas condiciones, siempre y cuando sea necesario para. Yo no entiendo ese lenguaje si no es que te dicen, haz una valoración. O sea, lo que tienes que determinar es si el arraigo es necesario, el arraigo como una medida cautelar de restricción de la libertad es necesario para. Es decir, y aparte, ¿qué implica el éxito de la investigación? Ese es un tema de interpretación constitucional, porque es una norma directamente que viene de la Constitución. ¿Qué implica la protección de los derechos de terceros? Etcétera. Es decir, desde mi lectura lo que está haciendo el arraigo es, uno, habilitar, el párrafo quinto del artículo 16 es, uno, habilitar al juez para tomar una decisión, y dos, marcar los parámetros básicos de contra qué se puede contrastar una restricción a la libertad personal. De ahí a que los jueces no estén haciendo, o muchos de los jueces, no quiero decir todos, pero muchos de los jueces no están haciendo ninguna de esas valoraciones y únicamente estén concediendo de forma casi automática la solicitud de arraigo cuando lo pide el Ministerio Público. Eso en realidad es un problema de detención arbitraria, porque no hay una fundamentación y motivación que corresponda a los estándares constitucionales ni convencionales. Y entonces el conflicto en realidad te surge con el artículo 7.3 de la Convención Americana, que dice que ninguna detención ni encarcelamiento podrá ser arbitrario. Y por arbitrario se entiende una aplicación automática de la ley sin poder hacer la valoración específica que pide la norma constitucional. Pero ¿viste cómo entonces evitaste el problema de la antinomia? Y eso es parte de lo que yo les digo. Es que a veces me da hasta pena decirlo con
en cámara, porque es un poco pelada mi forma de explicarlo, pero esto no es pleito de borracho de cantina, en serio, para ver a ver quién gana y a ver, ¿no? No, gano yo, no ganas tú. No, o sea, esta obsesión de poner a competir a los tratados y la Constitución, en realidad lo que nos hace es no entender cuál es el tema profundo del derecho. En la acción de inconstitucionalidad de la que les hablaba de trabajo forzado, en la que, claro, idealmente suena muy bonito que aplicaron un tratado internacional y desplazaron la Constitución. Si nada más pensamos en las normas formales del derecho o las fuentes formales y cómo se relacionan una fuente con otra. Y para los que están viendo el curso, si eventualmente lo van a ver, José Luis Caballero les va a decir algo distinto, entonces van a tener muchas lecturas. Hay muchas personas que esta decisión de la acción de inconstitucionalidad les pareció muy buena. A mí, en el fondo, y yo se los he dicho a los secretarios que la proyectaron, a mí la decisión me pareció muy mala porque creó una antinomia en donde no había. En realidad ese era un problema de debido proceso administrativo. El problema era que la autoridad administrativa, ahí sí por la ley, tenía que imponer el trabajo comunitario sin que hubiera una sanción alternativa, 1, y 2, no había una audiencia previa. Entonces no había una posibilidad de que la persona a la que se le iba a imponer explicara por qué no había llevado a su hijo a las sesiones de terapia que le habían impuesto. Pero en realidad lo que hicieron fue, y en ese sentido, el artículo 21 no se hubiera contraponido en lo más mínimo con los tratados internacionales, porque el artículo 21 lo único que dice es que la autoridad administrativa podrá imponer sanciones para el cumplimiento de las reglamentos y bandos de buen gobierno. Todo lo demás del trabajo forzado, y si el 21 se quiso matar con el 5, y si el 5 con los tratados de la OIT se volvió más potente, y si en realidad para mí fue una lectura errónea del derecho que estaba en debate. Y un derecho que urge que se desarrolle en la legislación, en la doctrina constitucional mexicana, que es, como les digo, el debido proceso vía administrativa. Entonces, creo que tenemos que ser más cuidadosos con en dónde se plantea el tema. La selección del derecho, desde dónde tú vas a debatir una norma, te puede variar radicalmente el debate. Radicalmente. Se los decía, por ejemplo, el otro día también en una reunión con la gente de la Suprema Corte. Hasta el momento, uno que a mí me causaba particular conflicto y por eso lo tengo muy en la mente, hasta el momento la Suprema Corte ha dicho que el tema de retenes militares en carreteras es un acto de molestia y por lo tanto se analiza únicamente desde el artículo 16 constitucional. ¿Y qué pasa si introducimos el tema de la libertad de tránsito? Así nada más. O de la actuación arbitraria de una autoridad. O del profiling, ¿no? Lo que se llama en Estados Unidos el racial profiling. O sea, a ti te paran dependiendo de cómo te ven el tiro. ¿Qué pasa si introducimos entonces esas valoraciones discriminatorias, esas valoraciones de libertad de tránsito, esas valoraciones? Deja de ser un tema formal, porque hasta ahorita la Suprema Corte lo que ha dicho es lo único que tienen que hacer es poner un cartel que diga cuál es la fundamentación y justificación del retén, y se acabó. No tienen que hacer nada más. Con eso cumplen el artículo 16 constitucional. Pero cuando concatenas otro derecho, el debate te puede cambiar radicalmente. Y lo que se le requeriría a la autoridad te variará radicalmente. Y las propias restricciones o límites de los derechos los analizarás de forma radicalmente distinta. Entonces, por eso lo que digo es, viéndolo todavía de una forma más optimista, a lo que nos debería de llevar es entender que esto ya no es un tema de normas necesariamente, sino de cómo las normas se van interlazando e interpretando armónicamente para crear derechos, para entender derechos, no normas en abstracto o en aislado. ¿Alguna otra pregunta? Ya me aventé aquí la del arraigo, entonces no sé si... Esa es mi teoría, a ver, que la litiguen, a ver si sale. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Gerardo, vengo de la Universidad de Vizcaya. Prácticamente estamos empezando nuestra carrera, pero... Hijo, creo que me aventé una muy... Más que nada lo que quería comentar. Al momento de que que lo que sea la cláusula pro persona se aplicase, modificaría todas aquellas normas, ¿no? Y disminuiría la corrupción también en ese punto. O sea, modificaría muchos poderes también, ¿no? ¿Será que por eso también los ministros se niegan al voto? Ese tema tan incómodo de los poderes fácticos, de los que no nos gusta hablar a los abogados.
A ver, no sé si fue directamente, si hubo bueno, hasta donde yo sé, honestamente, hasta donde yo sé no hubo una presión directa en este caso. En este caso sí era un tema se convirtió en un tema muy muy propio de concepciones jurídicas de qué debería de ser para un ministro y para otro, y se enfrentaron, les digo, si son estudiantes de Derecho, aviéntense las estenográficas porque van a aprender mucho de qué es de las visiones que tienen los distintos juristas en México, ¿no? Son versiones, fueron sesiones complejas, sesiones difíciles de seguir en muchos momentos, pero sesiones muy interesantes. Ahora, entonces dicho eso fue sobre la contradicción de tesis. Dicho eso, sí ha habido una presión que se está aumentando por parte de muchos sectores por decir que la cláusula o el principio de pro persona se ha convertido como en una especie de caja de Pandora, que quien lo alega en un juicio, pues igual y te tira todo el juicio, aunque no sea muy real bueno, no sé si muy real, pero muy técnico lo que está alegando, porque el juez quiere estar muy progresista o le parece que la condición de la persona que lo está alegando sí es muy, muy terrible, y entonces se empiezan a aventar normas procesales, ¿no? O sea, una serie de condiciones que antes había para que operaran los juicios. Eso obviamente está siendo muy incómodo. Hasta donde entiendo, por ejemplo, ha habido mucha queja de los bancos. De bancos, porque dicen, nosotros llegamos en un tema que era netamente contractual, privado, etcétera, entre dos partes, y de pronto de allá, del otro lado, te alegan el pro persona y se va todo al demonio, ¿no? Yo creo que sí estamos, y eso es normal, que de pronto nos vayamos muy hacia adelante y de pronto nos regresemos y de pronto, ¿no? Eso es normal cuando hay un cambio radical en algún tema. Yo creo que eventualmente se va a estabilizar mucho más el pro persona y se va a entender, como decía un juez en el curso que estamos teniendo, tampoco es un ábrete sésamo. O sea, tampoco se puede entender que abre todas las puertas. Lo que tenemos que entender es realmente cómo debe de operar. Pero también es cierto, por ejemplo, que desde que se aprobó la reforma y desde que la Corte empezó a fallar unas decisiones que se entendían más progresistas, empezó a haber muchísima presión por los grupos políticos, por los partidos políticos, porque también se convirtió en un tema de una pugna muy dura entre poderes. Hasta dónde la judicatura se iba a convertir en un poder incómodo para los otros poderes políticos, ¿no? Porque si la judicatura puede hacer y deshacer lo que quiera con las normas, incluso las constitucionales, pues el Congreso le empezaron a doler los callos, ¿no? Y ahí aparte el Congreso se dio cuenta que no tuvo ni idea de qué fue lo que aprobó. O sea, le metieron un golazo al Congreso porque venía con un apoyo, la verdad, porque la reforma venía con un apoyo enorme de la sociedad civil y de la academia, y les vendieron el pro persona, y esto, sí, la cláusula pro persona, y ahí están todos los dictámenes, y después a lo que lo empezaron a ver en términos reales, dijeron, ¿cuál cláusula pro persona? O sea, aquí nos van a deshacer. Entonces, había un tema de poderes fácticos, pero yo creo que también había un tema de poderes formales, e incluso hay personas que dicen, es un tema de la propia judicatura, porque el control judicial se vuelve mucho más complicado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una situación que se vuelve muy incómoda, pero es un proceso incómodo en genérico. O sea, en general, no nada más es el pro persona, es todo el replanteamiento del derecho, porque yo sí tengo una absoluta convicción de que el derecho en México se convirtió, no era un Estado de derecho, era el derecho del Estado. El derecho como una herramienta para mantener el status quo. Y eso fue lo mismo que pasó en muchísimos de los países latinoamericanos, y eso fue en el fondo también lo que pasó en el nazismo. El derecho como una forma de mantener el status quo, el derecho del Estado y no el Estado de Derecho. Y si ustedes ven, por ejemplo, acaba de haber una declaración para los 30 años del golpe militar en Chile, acaba de haber una declaración del Poder Judicial de Chile, que es un poder judicial relativamente conservador, diciendo, somos igual de responsables por la dictadura y por todos los crímenes que se cometieron en la dictadura, porque no hicimos lo que nos tocaba hacer, entre otras cosas, los controles sobre las leyes, los controles sobre la actuación de los jueces. Eso mismo ya lo habían dicho en Perú, eso mismo ya lo habían dicho en Argentina, y ese es el espacio que ahorita está teniendo el poder mexicano para actuar distinto. Para que hoy el Poder Judicial mexicano se dé cuenta que sí tiene la oportunidad de actuar de forma distinta que actuaron los poderes latinoamericanos, los poderes judiciales latinoamericanos durante las dictaduras.
de no ser un cómplice de ese status quo, sino ser el poder que realmente puede aguantar el peso y sostener la Constitución y sostener los límites a la actuación del poder. A eso sí renunciaron los poderes, muchos de los poderes judiciales latinoamericanos, y lo están reconociendo de forma expresa. Es muy impresionante leer una declaración de una Suprema Corte diciendo fuimos omisos cuando sabíamos, cuando se nos estaban presentando los amparos, y no los hicimos procedentes porque decidimos apegarnos a un formalismo jurídico y renunciar a todo el valor que tenía la Constitución. Yo creo que ese es el gran reto que tiene hoy el Poder Judicial mexicano en una situación muy difícil. Probablemente en la situación más difícil que hemos pasado como país en situaciones fácticas, ¿no?, de lo que está pasando allá afuera. Y entonces, ¿es un momento complicado para que se dé este cambio? Sí, pero también es tal vez el momento más oportuno para que la judicatura cumpla con un rol que, como les digo, no han cumplido muchas de las judicaturas en otros países. ¿Alguna otra pregunta? Allá, sí. Sí, sin duda. Gran pregunta, y eso es parte de la otra cosa de por qué el pro persona tampoco se puede entender como la panacea y la única esencia de la reforma constitucional, precisamente porque se ve, o sea, el pro persona puede estar más fácil cuando estamos nada más resolviendo amparos y no hay tercero perjudicado, ¿no? O cuando son litigios internacionales que son propiamente entre una persona y un Estado, pero cuando tenemos conflictos jurídicos de instancia en donde es per se, o sea, por definición, un conflicto normalmente entre particulares, la situación se ve muchísimo más complicada. Ahí en realidad a lo que deberíamos de llegar es a una interacción entre el principio pro persona y la ponderación, el ejercicio de ponderación, que básicamente lo que nos dice es cuando tenemos una posible colisión entre dos derechos o entre un derecho y un interés constitucionalmente protegido, lo que hay que ver es en dónde se está estableciendo la restricción. Es decir, si tenemos dos derechos así, ¿no?, aislados uno del otro, ¿no?, o sea, dos derechos en abstracto, y cuando empiezan a interactuar, un derecho, digamos que es como un eclipse, un derecho empieza a medio eclipsar a otro y entonces le genera una restricción a este derecho en abstracto. Uno, hay que ver si esa restricción se sostiene constitucional y convencionalmente, es decir, si tiene una base justificable constitucional y convencionalmente, uno. Si la medida de restricción que se está planteando es idónea, necesaria y razonable, y tres, si es proporcional a lo que se está tratando al fin que se está tratando de cumplir, ¿no? Es complicado hablar nada más de un caso en abstracto porque necesitaríamos ver, esto es también otro tema, este tipo de operaciones o este tipo de marcos constitucionales a lo que nos lleva es a tener que hacer el análisis de caso por caso, lo que se ha dicho muchísimo. Si yo les digo mi punto de vista particular, las acciones de inconstitucionalidad e incluso las contradicciones de tesis tendrán que empezar a salir por la puerta y tendríamos que empezar a ver muchísimas menos, porque estas decisiones a rajatabla son muy malas en estos contextos. Pero no sé, pensando en un caso muy hipotético, porque me lo estaban preguntando en este curso, por ejemplo, o es más, no me voy a ir a un caso tan hipotético, me voy a ir a un caso real, al caso del señor Castañeda Gutmann, al cual en su momento se le impidió ser candidato independiente para la presidencia de México porque no existían las candidaturas independientes en ese momento. El señor Castañeda llegó, en ese momento todavía no se había ampliado la legitimación del juicio de derechos políticos y entonces no había forma de que él impugnara la constitucionalidad de la norma que le impedía, que establecía que se tenía que participar a través de un partido político. Se fue al sistema interamericano y en la Corte Interamericana, vean, muy interesante para que luego no digan que siempre en la Corte ganamos todo,
En la Corte Interamericana se dijo que sí había un problema de acceso a la justicia porque no había en ese momento una norma o un procedimiento para que un particular impugnara la constitucionalidad de una norma electoral y sin embargo que no había una violación a sus derechos políticos porque todo mundo tiene derecho a ser votado, pero también el sistema necesita ser viable de alguna forma. Y la viabilidad es tener ciertas estructuras para el ejercicio de esos derechos. Y esas estructuras, en el caso del sistema mexicano, eran los partidos políticos. Entonces, la Corte Interamericana decidió que esa restricción, que era participar a través de un partido político, tenía un fin, que era la preservación de una estructura mínima que hiciera viable el sistema, que sí había una relación de idoneidad entre participar a través de un partido y mantener viable la estructura del sistema político y electoral, y por último que no era desproporcionada. En la desproporcionalidad yo creo que se hubiera podido jugar mucho más si se demostraba que para crear, o sea, que el procedimiento de creación de un partido político nuevo en México es muy gravoso. Yo creo que se hubiera podido jugar muchísimo más por el tema de la proporcionalidad, ¿no? Pero aquí en realidad lo que tienes es una colisión con un interés constitucional que es preservar un sistema electoral funcional, no propiamente con un derecho, pero más o menos el mismo ejercicio lo puedes hacer cuando tienes en contradicción otro derecho, ¿no? O sea, cuando lo que es importante es identificar los dos derechos y tener claros cuáles son los dos derechos que pudieran llegar a estar en colisión. Ese es como el principio muy, muy, muy importante. Ese es, yo creo que el que salga bien o no un ejercicio de ponderación depende de elegir muy bien y de delimitar muy bien cuáles son los derechos o los intereses en colisión. Y otro tema en ramas rápido en la ponderación, que no es propiamente el tema del pro persona, pero está conectado, ahí el pro persona, operaría en la delimitación inicial de los derechos. Cuando tú estás tratando de identificar cuáles son los dos derechos que pueden estar en colisión, utilizas el pro persona para maximizar lo que se llama el derecho prima facie, el derecho que no está condicionado para después tratar de ver cómo opera la restricción. Porque si no haces una interpretación amplia sobre el derecho que estás considerando, puede ser que en realidad no incorpores algún elemento esencial para valorar la razonabilidad o la proporcionalidad de la restricción, ¿no? Entonces ahí esa construcción tiene que ser muy importante. Un tema interesante de la restricción, de la ponderación, la ponderación en México en realidad, como se ha venido operando y como lo plantea la Suprema Corte, para mí todavía es una ponderación un poco formal. Todavía estamos debatiendo un poco normas, sin ver las condiciones específicas. Aunque sí se da dentro de casos, no vemos las condiciones específicas. Y ahí, por ejemplo, la Corte Interamericana ha introducido lo que le llaman el criterio de severalidad o de qué tan severa es la restricción, dependiendo de las condiciones específicas de una persona, ¿no? Entonces, cuando me preguntaban sobre los criterios de inelegibilidad de unos candidatos, ¿era usted? No. ¿O ese era un tema que le interesaba? Ok, ese es un tema que les interesa. Por ejemplo, la inelegibilidad de un candidato puede ser una norma perfectamente racional, justificada y una medida adecuada, etcétera, si lo que se está tratando de hacer es que una persona que tiene una membresía partidista no entre a un cargo público de manera inmediata, o habría que ver cuál es la norma de inelegibilidad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando hacemos la proporcionalidad de esa limitación, cuando estamos evaluando qué tan proporcional es esa limitación puede ser más severa si estamos hablando, por ejemplo, de personas que quieren ser candidatos que son de un grupo indígena, pero que por un tema de edad ya no pueden ser candidatos, ya no son elegibles. Pero en realidad, a partir de las tradiciones del pueblo indígena, una persona más joven no podría ser propuesta por la propia Asamblea del Pueblo para que pudiera ser un candidato en un procedimiento oficial de elecciones, ¿no? Ahí la severalidad, lo severo de la restricción en realidad sería mucho mayor que si estamos hablando de cualquier otra persona que pertenece o se afilia a cualquier otro grupo, que hay muchas personas que pudieran participar en lugar de él, ¿no? Entonces hay que tomar como una visión más amplia y más atendiendo a las circunstancias específicas que diferencian los casos. No sé si eso, pero en realidad esto es interesante para ver cómo tienen que operar. El pro persona no les va a dar todas las respuestas. Y tiene toda la razón, y eso yo le he dicho muchas veces. Está padrísima la idea de la norma más favorable. ¿Favorable para quién?
Y porque aun cuando estamos decidiendo un amparo, si se genera un criterio abstracto, como generamos estos criterios tesis jurisprudenciales y tesis aisladas y todo, que son criterios abstractos, después ese criterio puede ser terriblemente desfavorable en otro caso, ¿no? Eso ya nos los plantearon en unos colegiados, en donde un magistrado estaba muy bien, muy orgulloso explicando una decisión que tomaron en la que decidieron obviar una norma o no determinar inaplicable una norma de caducidad de una de las etapas procesales para poder entrar al fondo, porque era lo que más le beneficiaba a un niño, ¿no? Porque era un caso en donde había un tema de patria potestad de un niño, etcétera. Entonces explicó muy bien el caso, etcétera, y después magistrados de otro colegiado le dijeron: nosotros hicimos exactamente lo contrario. Nosotros nos pusimos durísimo con el tema de la caducidad, porque si no, el niño se quedaba sin todos los derechos de filiación que tenía con el padre que estaba tratando de cuestionar la filiación. Y entonces nos preguntaban: ¿y cuál es la decisión correcta? ¿Cuál es el criterio correcto? No hay. No hay, y ya no se preocupen porque haya. La decisión correcta va a ser la que haya sido mejor para todas las personas, siempre y cuando el análisis sea cuidadoso. Si tampoco vamos a hacer aquí poesía judicial y nos vamos a brincar todas las reglas. Hay que hacer una argumentación muy fina. Y creo que ya voy sobre el tiempo, ¿verdad? Supongo que ya voy medio sobre el tiempo, pero para cerrar entonces nada más con esto que comentaba con Eric en la mañana, el problema es en realidad que lo que nos están pidiendo que hagan los impartidores de justicia y en general el gremio es algo que ya se ha vuelto muy contraintuitivo desde donde venimos, ¿no? Le platicaba a Eric en el avión que mi tesis doctoral es sobre los derechos de las víctimas y los acusados en el procedimiento penal, y haciendo la historia de todo la víctima dentro del procedimiento penal, nos encontramos con trabajos muy interesantes de varios historiadores del derecho, entre ellos un gran historiador español que se llama Carlos Garriga, que básicamente trata de explicar cuál fue el cambio o el proceso de una España preconstitucional a una España constitucional, ¿no? Y en realidad Carlos Garriga lo que dice es: a ver, en España tampoco es que la hayamos roto tanto en el pre y post constitucional, ¿no? Más o menos siguió con la misma inercia y más o menos fue una forma de organizar un poco mejor las cosas, y eso nos llega en México en realidad porque en México nos costó mucho trabajo que se arraigara una constitución, y tal vez por eso no la deberíamos de tampoco tratar de convocar un nuevo constituyente permanente, porque nos costó mucho trabajo dejar de cambiar constituciones cada 10 minutos. Pero lo que sí es cierto es, ¿no? Carlos Garriga decía, fue este proceso, como les decía, de monopolio, de monopolización del derecho en las manos de unos pocos que eran aquellos que tenían el poder creador del derecho. Y eso lo que derivó fue un desplazamiento directo de los jueces. Y en alguna parte Carlos Garriga dice: en ese siglo XIX, al que todavía le tenemos un poco de roña y un poco de pavor antes de que aparecieran los códigos, los jueces eran verdaderos maestros de la argumentación, porque tenían a todos estos fueros, ¿no? El fuero juzgo, el fuero viejo, el fuero real, el fuero de Castilla, y aparte tenían decisiones de doctrina, y tenían digestos, y tenían jurisprudencia, y tenían usos y costumbres de los pueblos, y tenían una pluralidad enorme de fuentes. Y lo que hacían con una maestría que después se les ha negado un poco por la historia, era tomar todas esas fuentes y ver cómo se armonizaban y cómo dialogaban todas esas fuentes para encontrar una solución justa en un caso. Yo cuando leía eso decía: estamos regresando al siglo XIX, pero no de una forma despectiva. El problema es que así lo estamos pensando. Porque desde ese momento, y cuando empezaron las constituciones y cuando llegaron los códigos, lo que nos metieron en la mente es que esa maestría que tenían los jueces, ese ser verdaderamente los jurisconsultos, quienes hablaban el derecho, porque eran los que podían encontrar una unidad en toda esa pluralidad de fuentes y pluralidad de cuerpos para encontrar otra vez una solución justa al caso, nos dijeron que eso estaba mal y que lo mejor era tener un código, una norma específica que te diera todas las soluciones, y que el juez no podía ya cuestionar eso. El juez quedó netamente desplazado, y hoy en día lo que les están pidiendo a los jueces es que vuelvan a ser esos grandes maestros de la argumentación
y que puedan encontrar la Constitución con el Tratado Internacional, con la norma secundaria, con la decisión de la Suprema Corte, con la Corte Interamericana, con el uso y costumbre del pueblo indígena, y que logren armonizar toda esa pluralidad de fuentes para encontrar otra vez la solución justa, una solución que hable de justicia, que las personas puedan leer una decisión y más allá de si estamos o no estamos de acuerdo, que entendamos desde dónde viene esa decisión. Porque la argumentación tiene una lógica y te va llevando de la mano, y porque las sentencias entonces se convierten en un ejercicio persuasivo. No persuasivo otra vez en el mal sentido de la palabra, sino persuasivo porque te voy a explicar cómo llegué a esa decisión. Todo ese proceso fue lo que durante 100 años nos dijeron que no lo teníamos que hacer. Y ahora nos están diciendo que lo volvamos a hacer. Obviamente no lo vamos a lograr en 2 años. Pero también creo que el interés de los impartidores y impartidoras de justicia y el interés de todos los estudiantes, ustedes estudiantes de Derecho, están en el mejor momento para estudiar Derecho. Están en el momento en el que el Derecho ha vuelto a ser un arte de la argumentación, no una aplicación mecánica de normas. Ese va a ser, de verdad yo creo, uno de los mejores salvamentos que tenga México, una de las mejores herramientas que tengamos para superar una profunda crisis en la que estamos metidos. ¿Va a ser complicado? Va a ser complicadísimo. Pero tenemos que empezar a tomar pasos ciertos y firmes, y los primeros pasos es entender a profundidad cuál es nuestro marco normativo y qué es de lo que nos habla ahora la Constitución, el pro persona y muchos otros principios que están en ella. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención.